Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos adorarte, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en nosotros y está con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra nos encontramos contigo y recibimos vida, recibimos sanidad, restauración, recibimos paz. En tu palabra, Dios, está tu corazón revelado. Te pedimos que esta mañana transformes el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que han de escuchar este mensaje. Te pedimos tu vida, tu bendición. Te pedimos que prosperes la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro asiento. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ayudando de corazón. Se dice que un día, ustedes han oído de Louis Pasteur, científico, ¿sí? Inventó vacunas. Y bueno, se dice que, como para variar, la mayoría de las veces los artistas o los científicos no era una persona con mucho dinero, más bien una situación un poco precaria, y se acerca y va a ver a una viuda que era conocida por dar grandes contribuciones a asilos, a los niños, para los pobres, para los niños que estaban huérfanos, y llega a su casa y le dice: bueno, pues quisiera ver si usted puede contribuir con todo este estudio y con todo lo que estamos haciendo. Entonces la viuda lo ve y le dice: lo siento mucho, pero todo lo que yo doy ya está destinado. Pero déjeme hacer algo, para que no haya sido en vano su visita. Y va y le hace un cheque. ¿Por cuánto creen que fue? Le invito un café al que... 1.000.000 de francos. Entonces cuando ve el cheque y se sorprende y se alegra, y la viuda se pone contenta y se da un abrazo. Y le dice a la viuda: le agradezco que usted me haya considerado y haya venido a solicitar la ayuda. Dios esto puede ser un ejemplo, puede abrirnos el panorama para darnos la capacidad de entender cómo es Dios. Porque Dios dice: pide, porque quiero darte. No dice: pide y a ver si estoy de buenas, y déjame ver si te lo has ganado. Dios no es así. Dios se alegra de que sus hijos le pidamos, que confiemos en Él, porque cuando yo voy y pido, y entiendo lo que hizo este hombre, y entiendo cuando dice el Señor Jesús: bienaventurados los pobres, significa un indigente que va, un miserable, un pordiosero que va y dice: es que si no me das algo no tengo para comer, si no me ayudas tal vez se me acabó la vida. Eso es fe. Y esa es la actitud que debemos de tener cuando nos acercamos a Dios. Y Dios se alegra y Dios responde esas oraciones. ¿Que no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estaban seguros? Entonces, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? 3. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Cuál es la idea de lo que acabamos de leer? Todo el capítulo 5 vimos al Señor Jesús hablando de cómo pertenecer al reino de los cielos, cómo entrar en el reino de los cielos, y comienza a explicar la realidad de la ley. Miren, ustedes oyeron y a ustedes les enseñaron esto y les enseñaron aquello, pero la realidad es que no es como se los enseñaron, o no es como lo están viviendo, no es como lo entendieron. El Señor Jesús ahora comienza a hablar en el capítulo 6 de la realidad de una relación con Dios. No es solamente lo que hagas, no es solamente lo que te enseñaron, es que todo comienza en el corazón. Y el Señor Jesús comienza hablando ¿de qué? De buenas obras. De las obras que surgen de una relación con Dios.
Las personas que tienen una relación correcta con Dios van a hacer, y habla de 3 tipos de obras, hoy solamente veremos la primera, hacer el bien a las personas. La segunda habla de la oración y la tercera es el ayuno, que hoy no mencionaremos. Solamente hablaremos de esta porción del verso 1 al verso 4, Mateo capítulo 6. Hablaremos o estudiaremos lo que el Señor enseñó sobre ayudar, sobre cuidar de los pobres. El Señor habla de 2 cosas. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo debes de ayudar? Porque se da por sentado, se da por entendido que el pueblo judío, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? ¿Cómo estaba la multitud? Era una multitud y había a sus discípulos muy cerca y los demás estaban lejos, y el Señor Jesús gritaba y les decía: esta es la forma correcta de vivir, de tener una relación correcta con Dios. Entonces les enseña y les dice, se da por entendido que la gente, que las personas ayudan a los pobres. Esto debía ser algo natural en el hombre. Hoy no lo es, como no lo fue hace 2000 años, como no lo ha sido en la historia de la humanidad. Pero les habla y les dice y les explica algo, que debían de cuidar su corazón. No solamente es ayudar, no solamente es dar, es la forma, es la actitud que se tiene para dar. Porque al final de cuentas hay una promesa, recompensa divina. Dios está viendo todo lo que hacemos, y cuando hacemos las cosas en nombre de Él y con la actitud correcta, Dios va a recompensar esas buenas obras. 4. Entonces, el primer capítulo 5, o sea, el capítulo 5, que es el primer capítulo del Sermón del Monte, se dan estas enseñanzas. A partir del capítulo 6 se habla de la vida piadosa, la vida de piedad. ¿Qué es la piedad? Podemos entenderlo, una vida consagrada a Dios, una vida dedicada a Dios, una vida entregada a Dios, una vida que ama a Dios, una vida unida a Dios, una vida donde Cristo es lo más importante, no lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo busco, sino es Cristo, es entender, es pensar, es intentar vivir como Jesús. Y obviamente lo que está hablando el Señor Jesús en esto de la ayuda a los pobres, habla de estoy en las 5, de las limosnas. Para entender qué son las limosnas. ¿Qué son las limosnas? Estamos viendo que son obras de justicia. Dice el Señor Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia. Son obras de justicia, son obras de adoración a Dios. Si alguien daba una limosna, era un acto de adoración a Dios. No la daba así como para, voy a darle dinero a un pobre. Era una forma de agradecerle a Dios, porque se entendía que yo era un miserable, un perdido, un pobre, y Dios, que es rico, ¿qué hizo conmigo? Me dio de su riqueza, me dio vida. Entonces las personas cuando dan limosna, lo que tenían que entender es que estoy actuando, una vez que ya no soy ese miserable pobre, porque estoy con Dios, ahora yo tengo que hacer esas obras de adoración, esas obras de justicia a Dios, ayudando y bendiciendo ¿a quién? A un pobre, a un indigente, a un miserable. Las limosnas debían hacerse en nombre de Dios. No te doy algo para que me ames y para que me respetes y para que cada vez que yo pase tú te hinques. Te doy algo en el nombre de Dios. Recíbelo de parte de Dios, no de mi parte. Yo no soy nadie, es lo que yo tengo me lo dio Dios. Entonces no te estoy dando nada yo, es Dios el que te está dando. Las limosnas correctamente dadas son recompensadas por Dios, dice el Señor Jesús. Dice en el verso 4: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces las limosnas deben ser ¿cómo? Secretas. ¿Por qué? Han visto, no sé si ustedes lo hayan hecho, a veces uno anda con lo que trae puesto, ¿no? Y son procesos que Dios permite que pasemos. O sea, en la Biblia encontramos que las pruebas económicas son de las primeras y las más simples que Dios nos permite pasar. ¿Se acuerdan de Abraham? Llega a la tierra de Canaán, ¿no? La tierra de Canaán, bien feliz. Y lo primero que pasa es que viene el hambre en tierra de Canaán. Y dice Abraham, ¿y luego qué pasó?
Encontramos a Isaac, le pasa lo mismo, encontramos a Jacob, encontramos a Israel. El Señor Jesús pasó por un tiempo de hambre, sí o no, 40 días en el desierto. Y su ministerio no fue de que traía limusina y carruaje y caballos, y no, mayormente caminaba. La única vez que se menciona en la Biblia que el Señor Jesús fuera transportado fue cuando, en la entrada a Jerusalén, por un burrito, ni siquiera era un caballo, un carruaje, no. Entonces un pobre, o cuando uno está pobre no anda ahí, no, pues es que estoy bien pobre. No, ¿por qué? Porque entiendes que Dios es quien dirige tu vida. Y si estás pasando por una estrechez, lo que haces es decir, me someto a Dios, me someto a lo que Dios quiere enseñarme. El apóstol Pablo decía, es que en todo y por todo debemos de ser enseñados, así el padecer hambre como el también tener abundancia. Porque todo lo puedo en Cristo. A eso me quiere llevar Dios. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Entonces, un pobre no anda pregonando, soy bien pobre, ¿quién me ayuda? Y anda estafando a la gente y anda tirándose al... No es la actitud que Dios manda. Y la verdad es que cuando entiendes esto, y cuando entiendes que se trata de fe, lo que menos quieres es causar lástima. Entonces, cuando alguien llega y te ayuda, ¿qué haces? Si tú recibes algo, lo que menos esperas es que esa persona vaya y diga, yo le ayudé. No, es que estaba, hubieras visto, no, pues no tenía ni para el chocolate y yo le compré una caja de chocolate. Ah, caray, ¿no? Las limosnas deben ser, ¿cómo? En secreto, para no avergonzar al pobre. Y deben ser sin motivos mezquinos, sin ese doblez de corazón que la Biblia le llama hipocresía. 6. Hay dos tipos, o había dos tipos de limosnas, se entendían dos tipos de limosnas. Las, digamos, en especie. El plato, o sea, se conocían, que era comida o dinero para comer, y las que se depositaban en el cofre. Imagina que había un cofre para ¿se acuerdan ustedes la viuda de las dos blancas? Que va y deposita sus dos blancas en el cofre. Y se acuerdan que dice, bueno, había como un cuerno que cada vez se hacía más chiquito para evitar que un ladrón llegara y metiera la mano. Entonces, las del cofre que eran dadas o recibidas los días sábados para los huérfanos, para los extranjeros, para los pobres y para las viudas. Entendiendo esto, vamos a ver la enseñanza en 3 puntos. El primero es una actitud incorrecta. El segundo, una actitud correcta en el corazón, y el tercero es el resultado. Entonces el primero, dice la Escritura, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿De qué habla esto? Cuando quiero que todos me vean, ¿qué es eso? Orgullo. Estamos en la 8. Una actitud orgullosa, presuntuoso, ¿no? Protagonismo. Dice, para ser visto por ellos. ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Y está hablando principalmente de un grupo llamado fariseos. Pero no solamente eran los fariseos, era todo el clero, era el Sanedrín, eran los saduceos, era la gente religiosa, en general la humanidad cuando ayuda, ¿qué busca? Admiración, vanagloria. Verso 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y literalmente se puede decir, porque había gente que así como, mira, ¿no? Se dice que también había veces que llegaban así como con muchas monedas, así, para que se oyera todo lo que habían depositado en el cofre. Entonces dice, no hagas tocar trompeta, no busques exaltación. Y diríamos nosotros, ¿pero quién haría eso? ¿No? Tú volteas y ves al lado y dices, ¿quién será? ¿De quién hablará? ¿Saben una cosa? Cuando la Biblia habla de pecado, no está diciendo allá lejos. Lo que la Biblia nos revela es la condición del corazón. Es que en nuestro corazón todos tenemos orgullo.
El pecado se manifiesta por orgullo, se manifiesta por esa falsa humildad, que es un orgullote, pero que tú eres tan humilde que no. Y por eso la gente se ofende, ¿no? Así que, oh, es que yo me ofendí, oh, es que aquí no hay amor. Eres hipersensible. El orgullo está en el corazón. Si tú dices no, dejas de ser humano. Todos. Cuando hablas de buscar que te promuevan, ¿quién no ha querido que lo reconozcan? ¿Quién no ha querido que digan, oye, es que qué bárbaro? ¿Quién no? ¿Alguien no? Solo Jesús. Solo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice y menciona un término, como lo hacen los hipócritas. ¿Y se acuerdan esa palabra hipócrita? ¿Qué significa? Bueno, era una palabra que se le daba a actores. Hoy lo usamos como alguien que tiene dos caras, ¿no? Como que tiene muchas máscaras y de acuerdo a la ocasión se pone su máscara. Bueno, realmente eso era. Los actores en la antigüedad, los griegos que hacían grandes obras, usaban máscaras. Y a veces era máscara de mujer, era un hombre actuando, pero tenía una máscara de mujer y hacía la voz de mujer. Y tenían diferentes máscaras. Pero lo importante de esta palabra tiene que ver con el teatro. El Señor Jesús dice, no hagas show. No te hagas así toda una escenografía para intentar decir que eres tan bueno, tan maravilloso, que le ayudas a los pobres. De eso se trata. El Señor Jesús dice, ten cuidado si ayudas. Si tú ayudas a alguien, pero lo haces con estas actitudes, ¿qué crees? Que ya te pagaron. Ya tienes tu exaltación, tu orgullo, tu aplauso, tu fama, ya. Todo lo que yo podría haberte dado, ¿qué crees? Ya lo perdiste. Entonces dice uno, caray. Y ahí se ve en nuestro corazón, no, prefiero la bendición de Dios a que me aplaudan los hombres. No se trata de que te aplauda Dios, se trata de reflejar el corazón de Dios. Eso es lo importante. Y vamos a ver el mal ejemplo, la 9. Los fariseos, como mencionamos, el clero que había ahí, no les importaba la piedad, no les importaba agradar a Dios, no les importaba ayudar a un pobre, no les importaba que Dios los hubiera guardado, los hubiera ayudado. Lo que les importaba era ser reconocidos. Y cuando el Señor Jesús dice, ya recibiste recompensa, literalmente es un término comercial, recibiste tu pago. El total de lo que crees que te debían, ya te fue pagado. Cuando tú recibes un aplauso, cuando la gente, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, no, qué maravilloso! En ese momento, cuando ya ganaste reputación, ya está pagado. Ya no, mira, no tienes nada más que recibir. 10. Segundo punto, entonces, ¿cuál debe ser la motivación correcta? Lo que debe haber correctamente en el corazón. Dice, no lo hagas, el verso 1, el verso 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál debe ser la motivación correcta entonces? ¿Para qué ayudo? ¿Para qué doy? Para ayudar. Debemos de pensar, la gente debía de entender, primero enfoquémonos en el pasado, las personas debían de entender, debes entender que estás para ayudar ayudar en tu casa, ayudar en tu familia, ayudar en la iglesia, ayudar en la sociedad, para eso estás, porque Cristo hace su obra a través de ¿quién? A través de las personas que creían en Él, y el día de hoy a través de nosotros. La motivación correcta debe ser con discreción. Yo no quiero que me debas nada. Yo no quiero que digas, ¡ay, qué bueno, qué bárbaro! No. Mira, si en algún momento Dios te usa para orar y sanó a alguien, bendito fue Dios. ¿Quién te va a deber algo? Nadie. Porque en el momento que alguien te diga, ¡ay, qué bueno!, ya perdiste. Y además, tu corazón ya se pudrió. Un predicador termina de predicar, y cuando termina de predicar y se baja, se acerca a una persona y dice, ¿qué mensaje?
Fue maravilloso. Y el predicador le contestó, lo mismo me acaba de decir el diablo. ¿Qué quiere decir? Si algo fue bueno, ¿sabes qué? Dale gloria a Dios. No vengas a apapacharme porque me vas a dañar. Ora por mí, bendíceme, ¿no? Ora por mí para que Dios me bendiga. Esa es la forma. Si damos algo, es porque queremos ayudar, pero no queremos exhibir la pobreza, la indignidad, la situación precaria de una persona. Tal vez es una prueba de Dios, tal vez es la consecuencia de sus errores. No lo sabemos y no me interesa saberlo. Lo importante es ayudar. Y dijimos al principio, debe ser hecha en nombre de Dios y para la gloria, no mía, la gloria de Dios. Veamos un ejemplo. Abran su Biblia en Hechos capítulo 4. Uno de los nombres más bonitos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a mí se me figura un hombre llamado Bernabé. Voy a leer desde el verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, con gran dunamis, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. No había necesidad en la iglesia. Todas las necesidades en la iglesia, no es que dijera que fueran ricos, pero todos tenían comida, todos estaban compartiendo el alimento, todos estaban buscando que el nombre de Cristo, que el evangelio se predicara, y entonces la iglesia se ocupaba de eso, y los apóstoles se ocupaban de la oración y del estudio de la Biblia. Entonces, ¿cómo respondía Dios? Dando poder a los apóstoles para que predicaran sobre la resurrección de Jesús. Verso 34 dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No quiere decir, entiendan eso, no es un comunismo. Y no quiere decir que si tú tienes ahorita vayas y vendas tu auto y vengas y eches y aquí está mi dinero para todo. No está diciendo eso. Pero hay algo importante. Si Dios te dice y Dios te bendice, ¿qué es lo correcto? Bendecir la obra de Dios. Eso sí es lo correcto. Verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles, fíjate, se llamaba José, pero le ponen los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Era un hombre levita, y dice el verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Encontramos 8 capítulos después a Bernabé, el hijo de consolación. ¿Cuál era su ocupación? ¿Cuál era su pasión? ¿Cuál era su deseo de Bernabé? Para que le llamaran el hijo de consolación. ¿Qué es lo que hacía Bernabé? Da un ejemplo a la Biblia, se lo acabo de leer, ¿sí me pusieron atención? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hizo Bernabé? ¿Ok? Fue y vendió todo y dijo, esto no es mío, esto es para que nada falte. O sea, su ocupación era cuidar, era bendecir a las personas, era amar a las personas. Su ocupación era que las personas pudieran recibir el consuelo divino. 8 capítulos después, Bernabé está predicando con Pablo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo algo comienza chiquito, ¿no? Siembras una semilla y dices, a ver si da. Pero dice Dios, tú siembra y vas a cosechar. A final de cuentas, la pasión de este hombre fue puesta por el Espíritu Santo y Dios lo levanta y lo hace un predicador. Pero, ok, ya hablamos de personas, hablamos malos ejemplos, hablamos buenos ejemplos. Pero ¿quién importa más? Dios. No venimos a oír qué maravillosas personas. Venimos a oír,
venimos a escuchar hablar de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de los pobres? Éxodo 23:11. Dice así: mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Le dice a las personas: tienes una viña, la vas a cosechar 6 años, pero el séptimo año vas a dejar que todas las personas, todos los pobres puedan tomar la cosecha. Dios cuida de los pobres. Deuteronomio capítulo 15, verso 7 y verso 11. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí, o sea, está hablando Dios específicamente de su pueblo Israel. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Verso 11: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, y al pobre, y al menesteroso en tu tierra. Salmo 9:9. Salmo capítulo 9, verso 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces Dios le manda a su pueblo que el pueblo cuide de los pobres. Le dice: siempre va a haber pobres, para eso estás tú. En tu pueblo, en tu tierra, no vas a cerrar la mano, vas a extender y vas a dar libremente. Y el capítulo 9, verso 9 del Salmo, ¿qué dice? ¿Quién es el refugio de un pobre? Dios es el refugio del pobre. Entonces, si eres pobre, ¿qué puedes decir ahora? ¿Quién es mi refugio? ¿En quién puedo llegar a esconderme? ¿En quién puedo llegar a cobijarme? ¿Con quién? Con Dios, lo dice en su palabra. Y dice: refugio, también es refugio para el tiempo de la angustia. Cuando hay pobreza, cuando hay carencias, el alma, la mente se duele también. Salmo 34, verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué dice? Dice: ¿lo libró de la economía? Dice: ¿lo libró? ¿Qué dice? De todas sus angustias. Cuando tú estás en esa situación y vas con Dios y le dices: Dios, es que si no me ayudas se acaba mi vida. ¿Qué dice Dios? Cuando el pobre clama, Dios lo oye, y entonces Dios obra, Dios actúa y Dios libra de todas las angustias. Capítulo 41, verso 1. Y dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. Fíjate, promesa. Hay dicha, hay felicidad. ¿Para quién? Para el que piensa, para el que se preocupa por el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Y por último, Proverbios 19:7. Este pasaje deben de memorizarlo. O si pueden, todos esos pasajes memorícenlos. Proverbios 19:7, ve lo que dice: todos los hermanos del pobre le aborrecen. Perdón, 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tú le das a un pobre y entonces ¿qué pasa? Es como si le estuvieras prestando a Dios. Es como si, entendiendo el contexto,
Es como si tú le prestaras a Dios. ¿Y qué dice? ¿Que Dios qué? Que Dios te lo va a pagar. 12. Los resultados. Tercer punto, resultados de cada corazón. Entonces, si tú das, según Mateo, el Señor Jesús en el mensaje, si tú das al pobre con todas esas malas actitudes, ¿qué va a pasar? Vas a perder la promesa que Dios dio de recompensar al que ayuda al pobre. Si tú, en cambio, das y ayudas al pobre, das limosnas al necesitado, con la actitud correcta, en nombre de Dios, para gloria de Dios, en silencio, sin que nadie más sepa, ¿qué va a pasar? Las promesas de recompensa que Dios ha dado y que son eternas, son para nosotros. Veamos un ejemplo de alguien que nos revela la Biblia, la 13, Cornelio, Hechos capítulo 10, voy a leer solamente algunos versos. De alguien que agradó a Dios porque actuó de esta manera. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, es decir, era gentil, no era judío, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios con él? Verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Seguramente Cornelio había sido ya movido por el Espíritu Santo, estaba buscando de Dios, estaba entendido de que no eran sus miles de dioses romanos los que lo iban a salvar. Y él y su casa buscaban del Dios de Israel. Pero los judíos, ¿qué hacían con su Dios? Era mío, ¿no? Decían los judíos, que es nuestro Dios. Y nadie, todos están perdidos, porque solamente nosotros somos salvos. ¿Sí o no? Era un elitismo, era buscar guardarse a Dios. Ese era el propósito de Dios al levantar al pueblo judío. Dios creó a Israel y Dios creó al pueblo judío para que a través del pueblo judío, el pueblo judío diera a conocer a su Dios, y para que todas las naciones del mundo pudieran conocer al único Dios verdadero. Entonces, Cornelio escucha esta palabra y manda por Pedro, y Pedro le dice, lo único que necesitas es creer en Jesucristo. De manera que Cornelio y toda su casa reciben misericordia de parte de Dios. Dios tiene cuidado de los pobres, y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Él tiene cuidado de un pobre, de un miserable, de un indigente. Entendamos esto. ¿Cómo estás el día de hoy? Hace 2000 años había pobres, pero muy pocos de esos pobres vinieron a Cristo. Había un montón de leprosos, y da la Biblia un ejemplo, de 10, solamente regresó uno. ¿Dónde están los demás? Dijo Jesús. No lo sé, Señor. Ese pobre, ese leproso, no solo fue sano, sino que fue salvado. Encontramos, para terminar, ahí en Hechos, encontramos un ejemplo de cómo podemos entender en el capítulo 3. Voy a leer esto. Dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese
limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó al momento, se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Era un limosnero profesional, así se conocían. ¿Y saben cuál era la forma de pedir limosna? Decían: bendícete, dame limosna. Bendícete a ti mismo y dame limosna. Era un negocio, era la forma, era una actividad profesional ser limosnero. Encontramos algunas características. Este hombre, dice la Biblia, que era cojo de nacimiento. Y este hombre se parece a nosotros, porque nosotros nacimos perdidos. Desde que nacimos impedidos para acercarnos a Dios. Cada día lo llevaban y lo ponían a las puertas del templo, pero él no podía entrar a la presencia de Dios y adorar a Dios. Estaba a las puertas. ¿Por qué no entraba? Y por toda su vida se dedicó a esto. ¿Y de qué le sirvieron las limosnas humanas? ¿De qué le sirvió la ayuda humana? ¿Le cambió la vida? ¿Le sirvió de algo? Pues a lo mejor para comer. Y a lo mejor pudo tener dinero, porque mucha gente limosnera tiene riquezas. Pero su vida cambió. Seguía siendo un limosnero. Y estaba postrado. Y esto es importante. Estaba postrado. No podía entrar a adorar a Dios. Y así nacen las personas. Así nacimos tú y yo. Impedidos de poder entrar a la presencia de Dios y adorar a Dios. Este hombre físicamente estaba impedido. Pero yo te pregunto, ¿qué te ha impedido? ¿Qué te impedía? ¿Y qué te impide el día de hoy entrar a la presencia de Dios y adorarlo? Porque es el momento en el que puedes decirle a Dios: yo soy como este pobre miserable, yo soy un limosnero profesional y necesito tu ayuda. Es el momento de decirle a Dios: mis miedos, mis complejos, mi holgazanería, mi desorden, mi orgullo, ¿qué te ha impedido entrar a la presencia de Dios y disfrutar de Dios? Porque a Dios se le disfruta. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú le cantas a Dios, cuando le rindes tu vida a Dios, tú disfrutas de Dios. ¿Qué le impide a este hombre? No podía caminar. Estaba impedido. Pero entonces llega alguien y le dice: no tengo dinero, mira, ni plata ni oro, pero tengo algo. Pedro le dijo: yo tengo algo que tú no tienes y algo que no tiene mucha gente. Yo tengo a Cristo y yo traigo a Cristo conmigo. ¿Y sabes qué pasó? Cuando alguien llegó y le dijo a ese hombre: tengo a Cristo, traigo a Cristo para darte a Cristo, ese hombre se levantó y pudo entrar, dice la Biblia, brincando, glorificando, alabando a Dios. La gente lo veía y se sorprendía, la gente se maravillaba, sabían que había sido un inválido toda su vida, pero a partir del momento en que Cristo entró en su corazón, ese hombre no fue el mismo, pudo adorar a Dios, pudo entrar en la presencia de Dios. ¿Qué te impide entrar en la presencia de Dios? ¿Qué te impide saltar y decir a Dios: gracias? Es el momento, es el día de poder volver tu corazón a Cristo. Porque sabes una cosa, si tú haces una costumbre venir a la presencia de Dios, la gente te va a reconocer, la gente va a decir: ahí va el limosnero,
Ahí va ese profesional, ahí va ese inválido que un día se encontró con Cristo y Cristo le cambió la vida. Y el mundo se va a admirar, no de ti, del Dios que pudo hacer lo que nada pudo hacer contigo. Ese es el Dios de la Biblia, ese es Cristo el Señor. Quiero pedirte algo, cierra tus ojos. La Biblia dice que Jesús vino a ayudar a los necesitados. Y a lo mejor tú estás en casa, a lo mejor estás aquí, a lo mejor verás este mensaje algún día. Quiero decirte algo. Jesús vino a ayudar a los pobres. Bienaventurados los mendigos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú hoy dices, Dios, mi vida se acabó, no hay nada. Si hoy le pudieras decir a Dios, Señor, he estado a la puerta, he estado cerca, he oído de ti, pero yo no me he encontrado contigo. Hoy es el día que puedes encontrarte con Jesús, porque Cristo te habla a ti a través de su palabra. No es una persona, es Jesús a través de su palabra que te está diciendo, ve lo que pude hacer, ve lo que he hecho y ve lo que quiero hacer contigo. La Biblia dice, vengan a todos los sedientos y a todos los hambrientos, vengan y beban, vengan y coman pan, es gratis. Ese pan, ese sustento es Cristo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua que yo le daré. Y hablaba del Espíritu Santo que vendría y que hoy es una realidad cuando tú vienes a Cristo. Porque de tu interior saltarán como ríos de agua viva, de vida eterna. ¿Cuál es el impedimento? ¿Es físico? Ven a Cristo y dile, necesito a tu ayuda. Si Dios, a través de esto, de una enfermedad, llama tu atención, ríndete a Él, vuelve a Él. Pero si tu corazón está roto, está hecho pedazos, por heridas, por maltrato, por violencia, pero sobre todo por tu pecado, la Biblia dice que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a abrirle la cárcel a los presos, a hablar de las buenas noticias que Dios tiene para ti. Si tus problemas son mentales, Jesús sanaba a endemoniados, Jesús sanaba a los lunáticos. Es Cristo sanando al pobre. Él es rico, Él es rey, Él es Dios. Nosotros somos pobres, pero si venimos a Cristo, donde Cristo entra, cuando Cristo entra en una vida, todo lo cambia. Cuando Cristo entra, llega la luz. Cuando Cristo entra, su paz viene a ser una realidad en nuestra vida. El amor de Dios viene a ser real en nuestras vidas. ¿Qué te impide? Tal vez por muchos años viviste amargado, enojado, y te ha impedido, esa raíz del veneno de la amargura te impide disfrutar la gracia, el amor de Dios. Ven a Cristo y dile, Señor, no puedo acercarme a ti, adorarte. La soledad, el miedo. Te sentiste vulnerable, te atacaron, te hicieron daño. Y eso te impide disfrutar.
Eso te impide brincar y adorar a Dios. Eso te impide entrar en la presencia de Dios. Son estorbos en tu mente y en tu corazón. En el nombre de Jesucristo, levántate. En el nombre de Jesucristo, deja ya atrás esa vida. En el nombre de Jesucristo, cree. El Señor nos hace libres. Pasó hace 2000 años. Y ha pasado en la historia de las personas. Ha pasado en nuestras vidas. Y puede pasar en tu vida. Joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios cuida de los pobres. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor restaura el alma. El Señor restaura la mente. El Señor libera la voluntad. El Señor alumbra el corazón para que podamos ver el resplandor de la gloria de Cristo. Es el tiempo. Es el momento. Pídele perdón a Dios por tu pecado. Pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho. Pídele perdón a Dios por dejarte llevar por tus pensamientos, por tus emociones, por tus deseos. Pídele perdón a Dios porque en vez de confiar en Cristo, tal vez te has dejado vencer por la incredulidad, te has dejado vencer por la apatía, te has alejado de Dios, descorazonado, abatido. Has caído en depresión o en angustia. Te has amargado y no puedes amar, no puedes bendecir, no ayudas y no dejas que te ayuden. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, Dios, delante de ti nos presentamos. Tú sabes bien cuál fue el momento. Tú sabes bien cuál fue el instante en que algo pasó en nuestra vida, que nos alejó, en el momento en el que nos comenzamos a caminar en la dirección incorrecta. Tú sabes cuál fue el momento y cuál fue el pecado. ¿Cuál fue el momento en el que perdimos la brújula y dejamos de ver el camino y caímos en este pozo de desesperación? Caímos en este tropezadero de pecados, caímos en esta desolación emocional y mental. Tú sabes, Dios, para algunos fue desde la niñez. Para algunos desde el momento en que tuvimos conciencia nos sentimos desvalidos, desprotegidos, solos, tristes, angustiados, como víctimas. Cualquiera podría habernos hecho mal. Y crecimos así, Dios, llenos de miedos, llenos de angustias. Algunos otros por los abusos, enojados crecimos, queriendo desquitar nuestro enojo y nuestra ira. Algunos otros buscaron el placer del mundo. Se sintieron bien. El mundo les brindó viandas agradables. La tentación, el placer fugaz del pecado, pero que a final de cuentas la mayoría busca y se refugia en eso. Padre, tú conoces cada corazón de los que están aquí. Yo te pido en el nombre de Jesús que hables a cada corazón, que tu Espíritu, Dios, quebrante, que tu Espíritu conmueva, que tu Espíritu, Dios, vivifique, traiga arrepentimiento, que cada uno de los que estamos el día de hoy podamos darnos cuenta que es el día de levantarnos. El día de hoy es el día, Señor, de dejar
de ser pordioseros profesionales, limosneros profesionales. Es el día de tirar esa ropa vieja y levantarnos en el nombre de Jesús para comenzar una vida de restauración, una vida de renovación, una vida de libertad, una vida de victoria, una vida de fe, una vida que usarás para que el mundo diga: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Para que cuando salgamos de este lugar no salga un inválido, no salga un limosnero, salga un adorador. Alguien que comenzó a reconocer tu presencia, alguien que puede brincar y glorificar el nombre de Cristo. Te invito a que hagas una prueba. Te invito a que pidas perdón ahí en tu lugar. Tómate estos instantes. Habla con Dios en lo íntimo. Reconoce tu condición. Reconoce que te tiene postrado. Ahora, haz lo que hizo ese limosnero. Levanta tus brazos. Extiende tus brazos al cielo. Y dile a Dios: bendíceme. Ayúdame. Sálvame. Perdóname. Sáname. Restaura mi vida. Hazme libre. Creo en tu poder, Señor Jesucristo. Creo en tu resurrección. Creo en la vida que tú das. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te invito a que te levantes, literalmente y también en tu corazón, y puedas abrir tus labios y hacer lo que hizo este hombre. Adora a Dios, porque las cadenas, porque lo que te estaba deteniendo, porque lo que te tenía postrado ha sido vencido en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador.
Ahora hay una pregunta. Pedro fue un pobre, miserable, perdido. Pero Jesús entró en su vida. ¿Y Pedro qué fue lo que hizo? Salió a la calle. Y cuando se le presentaba un pobre y un miserable, ¿qué hacía? Les presentaba a Cristo. ¿Qué vas a hacer entonces después de lo que Dios está haciendo en tu vida? Afuera hay un montón de gente que no sabe ni cómo acercarse a Cristo. Y hay gente que ha oído de Cristo, pero no se ha acercado a Él. Hay gente que ha tenido en su casa, su familia, cristianos, pero que no creen en Cristo. Gente que a su alrededor ha habido cristianos, pero no creen en Jesús. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hagamos lo que hizo Pedro. Salgamos a la calle y digámosle a la gente: no tengo oro ni plata, yo no te puedo ayudar, pero tengo a alguien, tengo a Cristo. Y llevemos la presencia de Cristo y hablemosle a la gente de Cristo, para que la gente, para que el mundo pueda admirarse de nuestro Dios, de lo que hizo en nuestras vidas, y la gente pueda decir: también lo ha hecho en mí. Estoy aquí porque Dios hizo esto en mi vida. Estoy aquí porque he experimentado esto. Porque a veces se siente uno atado. Porque a veces uno dice: Dios, ¿qué falta para que pueda experimentar esto? Y Dios abre la cortina y te dice: solamente necesitas esto. Necesitas creer. Necesitas a Cristo. Necesitas vivir a Cristo. Disfrutar a Cristo. Y el mundo no se va a admirar de nuestras vidas, se va a admirar del Dios que hay en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les dé paz. Disfruten a Cristo y de verdad salgan de este lugar transformados, entendiendo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Créanlo, Dios ha hablado. Cuando abres una Biblia, Dios te habla, y las cosas que Dios dice, Dios las cumple, porque Él es bueno, porque te ama. Que Dios les bendiga, que Dios les dé paz. Gracias a Dios por su palabra. Qué bueno es poder escuchar lo que Dios ha preparado para nosotros. Pueden tomar asiento, hermanos.